El regreso silencioso, mi nombre es Nelson Ortega. Tengo 38 años y durante mucho tiempo creí que mi futuro estaba en otro lugar, lejos de las montañas de Santa Rosa de Copán, de la brisa cálida de Gracias y de los recuerdos que dejé atrás. Viví casi 10 años en los Estados Unidos, trabajando duro, enviando dinero a mi madre, ayudando a mis hermanos y tratando de construir algo que me diera dignidad. Pero todo cambió de un momento a otro, y regresé como muchos regresan, con el alma hecha pedazos, cargando solo una mochila y la vergüenza en los ojos. La deportación fue como una sentencia que nunca quise escuchar. Estaba en casa, en un barrio sencillo de Houston, cuando todo sucedió. Fueron palabras rápidas, órdenes frías, y en cuestión de días me colocaron en un avión con destino a Tegucigalpa, junto a decenas de otros hondureños que, como yo, también tenían sueños interrumpidos. Nadie nos preguntó cómo nos sentíamos, ni qué dejábamos atrás. Era como si fuéramos solo números. Recuerdo bien el momento en que bajé del avión. El calor de mi tierra era el mismo de cuando la dejé, pero lo que realmente me quemaba era el peso de la frustración. No tuve el valor de avisarle a mi madre, doña Melida, que estaba de regreso. Quería evitar la vergüenza de verla recibirme con lágrimas o, peor aún, con silencio. Entonces, después de unas horas vagando por las calles de la capital, tomé un bus hacia mi ciudad natal y bajé a 3 cuadras de nuestra casa para no llamar la atención. Cuando toqué la puerta de madera ya envejecida por el tiempo, fue mi sobrino Darwin, ahora con 13 años, quien abrió. Abrió los ojos con sorpresa, gritó mi nombre y corrió hacia adentro llamando a todos. No pasó mucho tiempo para que mi madre apareciera con su delantal azul, las manos aún llenas de harina de maíz, y me envolviera en un abrazo que parecía reunir todos los años de distancia. No hubo reproche en su mirada, solo amor. Y eso me quebró por dentro. Pasé los primeros días en silencio. Dormía en un pequeño colchón en el cuarto que antes era mío. Mis hermanos, Rigoberto y Josué, pasaron por ahí. Me miraron con cariño, pero noté que había preguntas no formuladas, comentarios que se tragaron. Yo mismo me miraba al espejo con cierto desprecio. Pensaba que había fracasado. En Estados Unidos, aunque era inmigrante, tenía trabajo, enviaba dinero, me respetaban por lo que hacía. Aquí no sabía ni por dónde empezar. Fue mi madre quien, con la sabiduría que solo las madres tienen, me llamó un día al patio, donde cultivaba cilantro y cebolla. Nos sentamos en 2 banquitos de madera y ella me dijo: «Mi hijo, no volviste con las manos vacías, volviste con experiencia, y eso no te lo quita nadie». Eso me hizo pensar. Tal vez realmente estaba viendo todo de la peor manera posible. Tal vez lo que necesitaba era mirar lo que aún tenía, y no lo que había perdido. Empecé a caminar más por las calles del pueblo, a observar. Noté que había mucho por hacer, mucha gente sin esperanza, muchos jóvenes perdidos, muchas familias con historias iguales a la mía o incluso peores. Una tarde, caminando hacia el mercado, me reencontré con un viejo amigo de infancia, Elías Moreno, que me reconoció desde lejos. Vendía frutas y verduras en un puesto improvisado y sin ningún juicio me abrazó como si todos esos años no hubieran pasado. Conversamos por horas. Elías me contó que había fundado una pequeña asociación comunitaria para ayudar a jóvenes en situación de riesgo y que necesitaba personas comprometidas. Y con una sonrisa me dijo: «Tal vez este sea el nuevo comienzo que estabas esperando, Nelson». Esa noche me costó dormir. Por primera vez desde que volví, mi corazón latía más ligero. El suelo de mi tierra, que antes parecía empujarme lejos, ahora me llamaba de vuelta con otra propuesta: reconstruir, ayudar, dejar un legado.
Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo. Así podremos seguir trayendo historias emocionantes como esta que tocan el corazón y hacen reflexionar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Volver a creer en mí, los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía agradecido por estar vivo, por haber vuelto a ver a mi madre, por comer tortillas hechas a mano, frijoles frescos, por escuchar los pájaros cantar al amanecer. Pero por otro lado, dentro de mí, seguía esa sensación de haber perdido algo valioso, de no ser el mismo hombre que partió con ilusiones a tierras lejanas. Me sentía como una sombra del Nelson que una vez fui. Una mañana, mientras ayudaba a mi madre a llevar leña al fogón, vi a través de la cerca de alambre a unos niños jugando con una pelota vieja, pateándola con fuerza en medio del polvo. Entre ellos estaba mi sobrino Darwin. Me observó con una sonrisa y me gritó: «Tío, venía a jugar con nosotros». Dudé por un momento, pero al final acepté. Corrí con ellos, descalzo, riendo como no lo hacía desde hacía años. En esos breves minutos, sentí que algo dentro de mí despertaba. Esa misma noche, durante la cena, le pregunté a mi madre si podía ayudar con algo más en casa. Ella me miró con ternura y dijo: «Claro que sí, hijo, pero no te olvides de vos mismo, no vivas solo para los demás, busca lo que te hace bien». Sus palabras se quedaron conmigo. Al día siguiente, fui al centro del pueblo a caminar. Me detuve frente a una pequeña librería que aún seguía abierta, administrada por don Efraín, un señor de barba blanca que siempre fue amante de la lectura. Entré por curiosidad y él me reconoció de inmediato. «Nelson Ortega. Mira, nada más, ¿quién regresó? ¿Cómo te trata la vida, muchacho?» Nos sentamos a conversar. Le conté un poco de mi historia, de la deportación, de la sensación de vacío que me había seguido como una sombra. Don Efraín me escuchó con paciencia y luego me mostró un estante lleno de libros sobre liderazgo, desarrollo personal, educación comunitaria. «La reconstrucción empieza por dentro, Nelson. Lee, aprende y usa lo que sabes para hacer algo por este lugar». Salí de ahí con 3 libros prestados y una nueva misión en mente: reconstruirme desde el dindo sin conocimiento. Pasé noches enteras leyendo, subrayando frases que me hacían sentido, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Empecé a escribir en un cuaderno ideas de proyectos, sueños, preguntas que me hacía sobre cómo podría ayudar a los demás desde mi experiencia. Fue entonces que me acordé de Elías Moreno y su pequeña asociación. Al día siguiente, lo busqué en el mercado. Estaba organizando unos sacos de papas cuando me acerqué. Me sonrió como si ya supiera por qué había venido. «¿Listo para comenzar?», me dijo, extendiéndome la mano. «Más que listo», respondí. Nos sentamos bajo una sombra y me explicó cómo funcionaba todo. Se reunían cada semana con un grupo de jóvenes entre 15 y 20 años, muchos de ellos sin empleo, sin estudio, algunos con antecedentes de pandillas. El objetivo era ofrecer talleres de carpintería, costura, música, deportes, pero también charlas motivacionales, orientación y, sobre todo, un espacio seguro. Le conté que en Estados Unidos trabajé años en construcción y sabía bastante de plomería, electricidad y manejo de herramientas. Me propuso entonces liderar un taller de habilidades prácticas, algo que pudiera servirles a los muchachos para ganarse la vida. Acepté sin dudar. Sentí que mi experiencia, que antes veía como un pasado perdido, ahora tenía valor real. La primera sesión fue difícil. Los jóvenes me miraban con desconfianza. Algunos no sabían ni cómo sostener una herramienta. Otros no querían escuchar, pero no me rendí. Les hablé de mis errores,
de cómo me equivoqué creyendo que el éxito solo estaba fuera del país, de cómo lloré en silencio por estar lejos de mi familia. Poco a poco vi cómo sus ojos se abrían, cómo sus manos se animaban a trabajar, cómo sus corazones empezaban a confiar. Una tarde, al finalizar uno de los talleres, uno de los chicos, César, me dijo: «Gracias, Nelson. Nunca había pensado que podía hacer algo bueno con mis manos». Esa frase me acompañó durante días. Me di cuenta de que la verdadera reconstrucción no era solo la mía. Era también la de cada joven que empezaba a creer en sí mismo, de cada madre que sonreía al ver a su hijo cambiar, de cada vecino que ofrecía un consejo o una herramienta prestada. Volver a Honduras no fue una derrota. Fue una segunda oportunidad, disfrazada de fracaso, y poco a poco, entre libros, herramientas, abrazos sinceros y tardes de fútbol con los niños, empecé a volver a creer en mí. Lo que no se enseña en los libros, a medida que las semanas pasaban, el taller empezó a tomar forma. Cada jueves, los jóvenes llegaban con más disposición. Algunos traían herramientas prestadas, otros materiales reciclados para practicar. Se volvió un espacio vivo, donde el ruido de los martillos y el olor a madera fresca nos recordaban que estábamos construyendo mucho más que simples estantes o mesas. Estábamos reconstruyendo dignidad. Mi madre estaba feliz. A veces se sentaba a vernos desde una silla en la sombra, mientras tejía con sus manos hábiles. Me miraba como cuando yo era un niño que volvía de la escuela con un dibujo mal hecho, pero con los ojos brillantes. «Este es el Nelson que crié», me dijo un día. Yo solo sonreí, conteniendo las lágrimas, pero no todo era fácil. Había días en que el peso del pasado regresaba como una tormenta silenciosa. Soñaba con el apartamento en Houston, con mis compañeros de trabajo, con el dinero que solía mandar cada mes. Me despertaba con el corazón apretado, preguntándome si había tomado las decisiones correctas. Fue en uno de esos días que decidí visitar a don Gregorio, un viejo carpintero del barrio que había sido maestro de muchos cuando éramos niños. Lo encontré sentado bajo un almendro, tallando una figura de madera. Tenía los dedos curvados por la artritis, pero aún firmes. «Necesito hablar con alguien que haya vivido más que yo», le dije. Don Gregorio me ofreció asiento y escuchó en silencio. Después de un rato, me dijo algo que no olvidaré. «Cuando uno cree que todo está perdido, es porque no ha terminado de mirar. Hay partes de nosotros que solo descubrimos en la oscuridad». Aquella frase me acompañó desde entonces. Me di cuenta de que gran parte de mi dolor no era por lo que perdí, sino por lo que no sabía cómo valorar. Había vuelto a un país con carencias, sí, pero también con una riqueza invisible. El calor humano, la familia, la solidaridad que no pide nada a cambio. Inspirado por esas palabras, empecé a hacer algo nuevo: visitar otras comunidades. Usaba la bicicleta vieja de mi hermano Rigoberto para ir a aldeas cercanas, a veces llevando solo una caja de herramientas y un cuaderno. Ofrecía pequeñas clases a jóvenes curiosos, hablaba con líderes comunitarios, escuchaba historias que partían el alma. Conocí a una mujer viuda que criaba sola a 4 hijos, a un joven que había perdido la vista, pero aprendió a tejer hamacas, a una abuela que cocinaba para 30 niños huérfanos sin pedir un centavo. Esas historias me hicieron ver que yo no estaba solo en mi lucha. Cada persona a mi alrededor también cargaba cicatrices, sueños rotos y esperanzas renovadas. Y entonces lo entendí. No vine a enseñar, vine a compartir. Porque lo que más aprendí en Estados Unidos no estaba en un contrato de trabajo ni en un cheque de pago. Lo más valioso que traje fue la capacidad de escuchar, de acompañar, de tender la mano. Un día,
Elías Moreno me propuso formalizar los talleres y registrar una pequeña organización comunitaria. Al principio dudé. No me consideraba líder, ni mucho menos fundador de nada. Pero él me miró con seriedad y dijo: «Nelson, lo que estás haciendo cambia vidas. No necesitas un título, necesitas corazón, y eso ya lo tenés». Así nació la Asociación Manos Nuevas, un pequeño pero valiente intento de sembrar esperanza donde antes solo había resignación. Empezamos con 5 jóvenes. En pocas semanas ya éramos 15. Nos prestaron un local abandonado que limpiamos entre todos. Hicimos bancos con madera reciclada, pintamos las paredes con frases motivadoras y colgamos en la entrada un cartel hecho a mano. Aquí no importan tus errores, importa lo que estás dispuesto a construir. Al ver ese cartel, supe que estaba en el camino correcto. No tenía dinero, no tenía papeles de ningún gobierno extranjero, pero tenía propósito. Y eso, mi amigo, vale más que cualquier visa. El eco de lo que sembramos, a veces me detengo frente al local de la asociación Manos Nuevas, justo antes de abrir la puerta. Me gusta observar cómo el sol de la mañana se cuela por las rendijas de la madera, cómo los pájaros revolotean en los cables eléctricos y cómo, poco a poco, los muchachos van llegando, algunos en bicicleta, otros caminando, con las manos en los bolsillos y los ojos aún con sueño, pero llenos de ganas. No hace mucho tiempo, yo mismo llegaba a ese lugar con dudas, arrastrando el peso de mis propios fracasos. Hoy, soy testigo de cómo el cambio comienza cuando alguien cree en ti, incluso cuando tú mismo no lo haces. Los talleres se diversificaron. Lo que comenzó como una simple clase de carpintería se transformó en un espacio donde enseñamos también habilidades como electricidad básica, reparación de electrodomésticos y hasta cómo redactar un currículum. Con la ayuda de Elías y otros voluntarios que se fueron sumando, logramos organizar una red de apoyo. Incluso don Gregorio, con sus manos cansadas, se animó a dar clases sobre técnicas antiguas de talla en madera, atrayendo la atención de jóvenes que antes no mostraban interés por nada. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando organizamos la primera feria comunitaria. Fue idea de Janely, una joven tímida que llegó al taller casi obligada por su madre y que con el tiempo se convirtió en una de las más activas del grupo. Propuso que mostrásemos lo que hacíamos a la comunidad, para que los vecinos vieran que los jóvenes no solo eran problemas, sino también soluciones. Al principio dudé, pero luego comprendí que era hora de mostrar el fruto de nuestro trabajo. Durante semanas nos preparamos. Pintamos letreros, construimos mesas de exposición, ensayamos discursos y repartimos volantes por todo el pueblo. El día del evento me temblaban las piernas. No sabía cuánta gente vendría, pero antes de las 9 de la mañana ya había decenas de personas entrando al local, familias completas, curiosos, algunos periodistas locales. Vi a mi madre de pie, orgullosa, con su delantal azul y una sonrisa que iluminaba el lugar. Vi a mis hermanos, que al principio dudaban de mi regreso, ayudar con el sonido y la organización. Vi a los jóvenes explicar sus proyectos con pasión y seguridad. Fue ahí que sentí algo muy profundo. No era solo felicidad, era reivindicación. Cada palabra, cada aplauso, cada mirada emocionada del público era un eco de lo que habíamos sembrado esperanza. Al final del evento, una señora mayor se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Me tomó la mano con fuerza y dijo: «Gracias, mijo. Hoy vi que este país todavía tiene futuro». No pude responder. Solo asentí con la cabeza y abracé sus palabras como quien guarda un tesoro. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al cuaderno donde escribía mis pensamientos y dejé esta frase:
No vine a cambiar el mundo, pero cambié mi mundo. Y eso ya cambia algo. Con el tiempo, otras comunidades empezaron a interesarse en lo que hacíamos. Recibimos invitaciones para compartir nuestra experiencia en escuelas, centros juveniles y hasta en programas de radio locales. Al principio, me costaba hablar en público. Me sudaban las manos, se me trababan las palabras. Pero luego entendí que mi historia no era única. Era la voz de muchos que, como yo, fueron arrancados de sus sueños, pero encontraron nuevos en su propia tierra. Una tarde, al regresar de una charla en una aldea vecina, me encontré a Darwin, mi sobrino, sentado en el patio con una caja de herramientas. Me miró serio y me dijo: «Tío, cuando sea grande quiero ser como vos. Quiero ayudar a los demás». Me senté a su lado y lo abracé, porque entendí, en ese instante, que más allá de talleres, ferias o discursos, el verdadero legado estaba en esos pequeños gestos, en inspirar a otros, en sembrar un cambio silencioso pero profundo. Volver a Honduras ya no era una herida, era un privilegio, porque descubrí que hay batallas que no se ganan con documentos, sino con convicción. Que la dignidad no te la da un país extranjero, sino la forma en que caminas en tu propia tierra. Y así, cada día, con martillo en mano y esperanza en el alma, sigo reconstruyendo no solo mi vida, sino también el alma de una comunidad que decidió creer que sí se puede. Cuando la comunidad se levanta después del éxito de la feria comunitaria, algo empezó a cambiar no solo dentro de mí, sino también en el corazón del pueblo. Gente que antes nos miraba con indiferencia ahora pasaba frente al local y nos saludaba con respeto. Algunos vecinos se ofrecían para donar materiales, otros traían comida para los jóvenes, y no faltaban quienes simplemente se acercaban a compartir una palabra de aliento. Era como si una chispa se hubiera encendido y comenzara a expandirse sin que nadie pudiera apagarla. Una tarde, mientras ayudábamos a reparar el techo de una vivienda dañada por las lluvias, me di cuenta de cuán lejos habíamos llegado. Aquella reparación no era parte de ningún plan oficial, ni tenía financiación externa. Fue don Ernesto, un señor mayor del barrio, quien se nos acercó con humildad y nos contó que su techo tenía goteras y que no podía pagarlo. Sin pensarlo dos veces, reunimos a 5 muchachos del taller, cargamos las herramientas y caminamos hasta su casa. En medio del trabajo, don Ernesto se sentó a mirarnos con los ojos humedecidos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. En mis tiempos, la juventud no hacía esto. Lo de ustedes es un milagro, dijo con voz entrecortada. No éramos un milagro, éramos el reflejo de lo que ocurre cuando alguien les da a los jóvenes la oportunidad de demostrar de lo que son capaces. No se trataba de salvar al mundo, sino de sanar pequeñas grietas. En techos, en muebles rotos, en corazones heridos. Fue a partir de ese día que muchas personas comenzaron a pedir nuestra ayuda. A veces eran cosas simples, cambiar un foco, reparar una silla, enseñar a un niño a leer. Otras veces, más complejas. Acompañar a una madre en duelo, mediar en un conflicto entre vecinos, visitar a un joven que había sido tentado por las pandillas. Sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en algo más que una asociación de talleres. Éramos un punto de encuentro, un refugio, un símbolo de esperanza. Recuerdo especialmente el caso de Samuel, un joven de 17 años, que llegó una tarde al taller sin hablar con nadie. Tenía la mirada dura, los brazos cruzados, y cada vez que alguien intentaba acercarse, se cerraba como una puerta de hierro. No fue fácil con él. Durante semanas se limitó a observar desde un rincón, sin participar en ninguna actividad. Pero yo veía algo en sus ojos, una lucha interna, un deseo reprimido de pertenecer.
Un día, mientras trabajábamos con madera, lo invité a sostener una tabla. No dijo nada, pero obedeció. Al día siguiente lo volví a llamar para medir. Luego, para lijar. Y así, poco a poco, sin presionar, lo fui integrando. Hasta que una tarde, sin que nadie lo esperara, levantó la mano durante una reunión y pidió la palabra. Yo quiero agradecer, porque aquí nadie me preguntó por mi pasado, solo me ofrecieron un presente. Hubo silencio, y luego aplausos. Algunos lloraron, yo también. Desde ese momento Samuel no solo se convirtió en uno de los más dedicados, sino que empezó a atraer a otros chicos como él, chicos que nadie quería, chicos con cicatrices invisibles. La asociación creció, no en números, sino en profundidad. Cada nuevo miembro traía una historia, y cada historia nos fortalecía. Mi madre, que siempre fue mi roca, me abrazó una noche mientras lavábamos los platos, y me susurró, «Nunca imaginé que el hijo que partió con miedo volvería para dar fuerza a tantos». Aquellas palabras me hicieron pensar, tal vez todo lo vivido, la migración, el esfuerzo, la deportación, el dolor, no había sido en vano. Tal vez Dios tenía un plan más grande para mí, uno que yo no había podido entender hasta ahora, porque reconstruir mi vida no era solo recuperar lo perdido. Era convertir mis heridas en puentes, mis caídas en lecciones, mis lágrimas en agua que riega la semilla de un mañana distinto. Y así, con cada día que pasaba, con cada historia nueva que conocía, comprendía que cuando una comunidad se levanta unida, no hay muro que la detenga, porque la fuerza del pueblo no está en el poder que tiene, sino en el amor que comparte. Sembrar en tierra propia cada día que pasaba, sentía más arraigo por mi tierra. Lo que antes me dolía mirar, las calles polvorientas, las casas de zinc, los niños descalzos, ahora me empujaba a actuar, no con lástima, sino con compromiso. Ya no era un extranjero en mi propio país, era un hijo de Honduras que había regresado no con riquezas materiales, sino con una misión. Y esa misión se tejía poco a poco, con manos humildes y corazones abiertos. Los jóvenes de la asociación Manos Nuevas ya no eran solo alumnos, se habían convertido en líderes, empezaban a proponer ideas, a organizar actividades sin que yo se los pidiera. Algunos crearon un pequeño grupo musical, otros iniciaron un huerto comunitario en un terreno baldío detrás del local. Lo cuidaban con tanto esmero que las vecinas venían a ver cómo crecían los tomates, las cebollas, los chiles. Y lo más hermoso, todo lo que cosechaban lo repartían entre las familias más necesitadas. Un día, uno de los muchachos, César, que antes no creía en nada, se me acercó con una idea. Quería enseñar a leer y escribir a adultos mayores que no habían tenido oportunidad de ir a la escuela. Me conmovió hasta lo más profundo. Le dije que contaba con todo mi apoyo. Así nació el círculo de alfabetización, que empezó con 4 abuelitas sentadas en bancas de madera, con sus cuadernos nuevos y lápices que sostenían con manos temblorosas pero decididas. Cada vez que una de ellas lograba escribir su nombre completo sin ayuda, lo celebrábamos como si hubiésemos ganado un campeonato. Mientras todo eso ocurría, yo también iba sanando por dentro. Ya no me despertaba con ansiedad, ya no evitaba mirar al espejo. Empecé a dormir mejor, a comer con apetito, a reír con fuerza. Me sentía útil, vivo. Mi pasado como migrante no desapareció, pero dejó de doler. Se transformó en parte de mi historia, no como una derrota, sino como un paso necesario para llegar hasta donde estoy. Una mañana recibí una carta inesperada. Venía de Houston, escrita a mano por mi antiguo jefe, Don Alan, el dueño de la empresa de remodelación donde trabajé durante 5 años. Me decía que había escuchado de mi deportación
y que, a través de conocidos, se había enterado del trabajo que estaba haciendo en Honduras. La carta terminaba con estas palabras: Nelson, no te necesito aquí para saber que sos un hombre valioso. El mundo necesita más personas como vos, donde sea que estén. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud. Porque entendí que uno puede dejar una ciudad, pero no deja las huellas que sembró en los demás. Ese mismo día, mientras caminaba por el pueblo con la carta en el bolsillo, una mujer joven se me acercó. Tenía a un niño pequeño de la mano y otro en brazos. Me dijo que se llamaba Evelyn, que había regresado recientemente de México, también deportada, y que escuchó hablar de la asociación. Me pidió ayuda para aprender un oficio y así poder mantener a sus hijos. La invité a la siguiente reunión. Ver a Evelyn ahí, sentada con sus dos niños, dispuesta a empezar de nuevo, me recordó a mí mismo. Vi en ella esa mezcla de miedo y esperanza que tanto conocía. Y su llegada fue una bendición, porque con el tiempo, Evelyn se convirtió en una pieza clave del grupo, organizando las clases, preparando comida para las reuniones y siendo un ejemplo de fortaleza para muchas otras mujeres del pueblo. Ese fue un punto de inflexión. Empezamos a recibir cada vez más mujeres, madres solteras, abuelas, hermanas. El proyecto, que había nacido para rescatar a jóvenes en riesgo, se expandió para acoger a todos aquellos que quisieran reconstruirse. Así nació la idea de Tejiendo Futuro, un programa liderado por Evelyn que enseñaba costura, bordado y tejido, con productos que luego vendíamos en ferias locales. Lo recaudado era reinvertido en más materiales y, cuando podíamos, en ayuda directa para las familias más vulnerables. A veces me preguntaban cómo lo lográbamos. Cómo, sin grandes recursos ni apoyo del gobierno, seguíamos creciendo. Y yo siempre respondía lo mismo. Porque sembramos en tierra propia, y cuando uno ama su tierra, la hace florecer. Yo, que antes tenía miedo de volver, ahora no. Me imaginaba en otro lugar. Descubrí que no se necesita viajar miles de kilómetros para encontrar propósito. A veces basta con mirar a los ojos de quien tienes enfrente y preguntarte: ¿qué puedo hacer por ti hoy? Los frutos del compromiso era increíble ver cómo una idea pequeña, nacida del dolor de una deportación, había echado raíces tan profundas. Lo que comenzó como una manera de curarme se había transformado en un árbol frondoso bajo el cual muchos encontraban sombra, refugio y una nueva oportunidad. La asociación Manos Nuevas ya no era solo un grupo de jóvenes aprendiendo oficios. Era una familia extendida, una red de apoyo tejida con paciencia, esfuerzo y, sobre todo, amor. Cada semana, cuando abríamos el portón de madera del local, sentíamos que algo sagrado estaba por comenzar. Las personas llegaban con rostros cansados, pero con los corazones dispuestos. Los niños corrían por el patio, los ancianos se sentaban en sus sillas favoritas, los voluntarios preparaban los materiales. Era un movimiento constante de vida y esperanza. Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante la graduación del primer ciclo de alfabetización. Doña Tomasa, una mujer de 72 años, que había pasado toda su vida sin saber leer ni escribir, se puso de pie frente al grupo, con sus lentes nuevos y un papel en la mano. Con voz temblorosa pero firme, leyó en voz alta una carta que había escrito para su nieto. Querido José, hoy tu abuela aprendió a escribir tu nombre, y ahora puedo contarte cuánto te quiero con mis propias palabras. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. En ese instante entendí que no estábamos enseñando letras, sino restaurando dignidades perdidas, reconectando generaciones, devolviendo voz a quienes por tanto tiempo habían sido silenciados por la pobreza y el olvido. La asociación comenzó a llamar la atención más allá del pueblo. Un periódico local escribió un artículo sobre nuestro trabajo.
Luego, una radio comunitaria nos invitó a contar nuestra historia. Yo, que antes me escondía del mundo, me encontré hablando frente a un micrófono, compartiendo lo que hacíamos, con la esperanza de que otras comunidades pudieran replicarlo. Y lo más hermoso fue ver que sí, que empezó a pasar. Recibimos visitas de maestros de aldeas lejanas, jóvenes de otros municipios, incluso una delegación de estudiantes universitarios de Tegucigalpa que querían hacer voluntariado. Al principio me sentía abrumado, pero luego entendí que no era protagonismo lo que buscábamos, sino multiplicación. Que lo importante no era que nos conocieran, sino que lo que hacíamos se multiplicara como semillas al viento. En medio de ese crecimiento nunca descuidé a mi familia. Mi madre seguía siendo mi mayor motivación. Cada noche, al regresar a casa, encontraba su comida caliente y su abrazo eterno. Mis hermanos, Rigoberto y Josué, empezaron a ayudar más. Incluso ofrecieron parte de su terreno para que hiciéramos un pequeño invernadero con botellas recicladas. Mi sobrino Darwin, que ahora tenía 15 años, se convirtió en mi sombra y mi aprendiz. Me seguía a todos lados, aprendía rápido, y decía que algún día iba a liderar la asociación cuando yo ya no pudiera. Y entonces llegó una carta oficial, esta vez del extranjero, con un sello del consulado estadounidense. Mi corazón se aceleró. Al abrirla, descubrí que se trataba de una notificación de que, después de revisar mi caso y con base en el buen comportamiento demostrado en mi historial, me otorgaban la oportunidad de solicitar una visa humanitaria para participar en un evento de líderes comunitarios latinos en Nueva York. Mi reacción fue confusa. Por un lado, me emocionó profundamente. Por otro, me removió heridas. ¿Volver a Estados Unidos valía la pena? ¿Era eso parte del camino o una distracción? Consulté con mi ñamai, con Elías, con Evelyn. Todos me dijeron o mesmo: vos decidís, Nelson. Pero acordate que lo que has construido aquí también es importante. Esa noche no dormí. Caminé por el patio, miré las estrellas hondureñas, respiré el aire tibio de mi tierra, y supe que la decisión no era entre ir o quedarse. Era entre seguir siendo el mismo o confiar en que los frutos que sembramos pueden llegar más lejos si se esparcen con fe. Finalmente respondí a la carta. Dije que sí, que aceptaba la invitación, pero pedí algo más: que me permitieran llevar conmigo a un joven voluntario y a una mujer líder de la comunidad. Porque si iba a representar nuestro trabajo, quería hacerlo como lo hicimos desde el inicio, en familia. Y mientras aguardábamos la respuesta, seguíamos como siempre, martillando, enseñando, sembrando, porque la verdadera espera no es pasiva. Es la que se llena de acción, de compromiso y de amor por lo que uno hace. Cruzar nuevas fronteras. Pasaron apenas 2 semanas desde que enviamos la respuesta a la invitación del consulado, cuando una nueva carta llegó, esta vez con un sobre grueso, documentos oficiales y los nombres de los aprobados. El mío, el de Nina Darwin, mi sobrino, y el de Evelyn. La emoción en casa fue tan grande que mi madre rompió en llanto. Nunca pensó que alguno de sus hijos o nietos viajaría legalmente a representar a Honduras en un evento internacional. La comunidad también celebró. Algunos vecinos trajeron pequeños obsequios, camisas nuevas, una maleta prestada, incluso una libreta bordada a mano con los nombres de quienes habían pasado por la asociación. Para que los lleves en el corazón, me dijo doña Tomasa, con sus ojos brillantes. Antes de partir, organizamos una reunión abierta. No era una despedida, sino un nuevo comienzo. Me puse de pie frente a más de 150 personas que llenaban el patio de la asociación y les hablé con el corazón en la mano. No nos vamos para buscar oportunidades personales.
Vamos para contarle al mundo que Honduras tiene futuro, que en medio del dolor y la pobreza hay personas que se levantan, que luchan, que sueñan. Vamos por ustedes. El aplauso fue largo, cálido, sincero, y en ese momento supe que ya no era aquel hombre que volvió derrotado. Era un hombre de esperanza. El viaje a Nueva York fue un torbellino de emociones. Era la primera vez que Darwin montaba en un avión y su asombro al ver las nubes por la ventana fue un regalo. Evelyn, con su sencillez y dignidad, llevaba una carpeta llena de fotos, bordados y testimonios de mujeres que habían encontrado en ella una guía. Yo llevaba mi historia, mis herramientas y la certeza de que lo vivido tenía un propósito más grande. El evento se llevó a cabo en un centro cultural latino. Había representantes de México, El Salvador, Guatemala, Colombia, entre otros países, todos con relatos de lucha y superación. Cuando fue nuestro turno de hablar, Evelyn comenzó. Con su voz firme, contó cómo el tejido le había salvado la vida y cómo ahora enseñaba a otras mujeres a encontrar su propio valor. Luego, Darwin se puso de pie y leyó un pequeño texto que había preparado. Mi tío fue deportado, pero no volvió derrotado. Volvió a enseñarme que uno puede caer, pero también levantarse y ayudar a levantar a otros. El auditorio quedó en silencio. Algunos secaban lágrimas. Yo tomé el micrófono y compartí lo esencial de nuestra historia. No con palabras elegantes, sino con verdad. Les hablé del dolor de regresar sin nada, de la vergüenza que sentí, del proceso lento de reencontrarme, y luego de cómo el servicio a mi comunidad me devolvió la vida. Al terminar, muchas personas se acercaron. Querían saber más, ofrecieron contactos, recursos, incluso propuestas para expandir el proyecto. Pero lo que más me conmovió fue un joven salvadoreño que me abrazó y dijo, yo también fui deportado y pensaba que todo había terminado, pero después de escucharte quiero regresar y hacer algo en mi barrio. Fue ahí donde entendí que a veces nuestras cicatrices se convierten en mapas para otros. Que contar nuestra historia no es abrir heridas, sino mostrar que se puede sanar. Regresamos a Honduras, con el corazón lleno. No traíamos dólares, ni contratos, ni fama, pero traíamos algo mucho más valioso, la certeza de que no estábamos solos, que en muchos rincones del mundo hay otros como nosotros, sembrando esperanza donde antes solo había miedo. Al llegar al pueblo, nos recibieron con carteles, música y abrazos. Pero más que una celebración, fue un compromiso renovado. Porque ahora sabíamos que lo que hacíamos no solo impactaba aquí, sino también inspiraba allá afuera. Y yo, Nelson Ortega, aquel hombre que un día caminó solo desde la terminal de Tegucigalpa hasta la casa de su madre con la cabeza baja, ahora caminaba con la frente en alto. No por orgullo, sino por gratitud. Porque entendí que la vida, incluso cuando te derrumba, siempre te ofrece una oportunidad de reconstruirte. Si estás dispuesto a cruzar nuevas fronteras, dentro y fuera de ti mismo. La fuerza de las raíces, después de nuestro viaje a Nueva York, algo cambió dentro de mí. No era una transformación visible, de esas que se notan al mirarse al espejo. Era algo más profundo, una calma interior, una claridad que antes no tenía. Me sentía completo. Ya no cargaba con la sombra de la deportación, ni con el peso de haber fallado en el extranjero. Ahora entendía que todo aquello había sido parte del camino que me llevó hasta aquí. La noticia de nuestra participación en el evento se esparció como fuego en leña seca. Nos invitaron a dar charlas en escuelas rurales, en centros de jóvenes, incluso en reuniones de padres de familia. No éramos celebridades, éramos testigos de que sí se puede empezar de nuevo. Y eso tenía un valor inmenso en un país donde muchos solo escuchan noticias de violencia y desesperanza.
Una tarde calurosa recibí una llamada de la Dirección Departamental de Educación. Querían que ayudáramos a implementar un plan piloto de formación técnica en escuelas públicas, tomando como base lo que hacíamos en la asociación. Me quedé en silencio por un momento. Era un reconocimiento oficial, algo que nunca imaginé recibir. Reuní al equipo. Les expliqué que esto significaba más trabajo, más responsabilidad, pero también más alcance. Y todos dijeron que sí. Algunos con entusiasmo, otros con miedo, pero nadie se negó. Porque sabíamos que era el momento de dar un paso más. Así nacieron los talleres móviles Manos Nuevas. Viajábamos cada fin de semana a diferentes comunidades, llevando herramientas, materiales y sobre todo, historias. Los jóvenes que antes solo recibían ahora enseñaban. Darwin, con apenas 16 años, lideraba el módulo de electricidad básica. Evelyn enseñaba bordado a grupos de mujeres. Yo me encargaba de coordinación, logística y, cuando era necesario, de abrazar a quien lo necesitara. Recuerdo especialmente una visita a una aldea llamada La Esperanza Vieja. Era un lugar olvidado por muchos, con casas de adobe y caminos de tierra que se volvían lodazales con la lluvia. Pero allí encontramos a personas con ganas de aprender, de crear, de levantarse. En solo 3 días instalamos un pequeño taller comunitario con lo que teníamos a mano. Al despedirnos, una niña de 12 años nos entregó una cartita escrita a lápiz. Gracias por enseñarme que puedo hacer algo con mis manos. Cuando sea grande quiero tener un taller como el de ustedes. Guardé esa carta como un tesoro, porque entendí que no importa cuán grandes sean nuestros logros si no sembramos inspiración en otros. Al regresar de ese viaje, me encontré con mi madre sentada en el corredor, hilando con sus dedos ágiles. Me miró y dijo: «Te veo feliz, hijo, y eso vale más que cualquier cosa». Me senté a su lado, apoyé la cabeza en su hombro y cerré los ojos. Sentí el olor del maíz cocido, el sonido de los pájaros, el calor de hogar, y comprendí algo que había tardado años en aceptar. Nuestras raíces no son cadenas, son anclas que nos sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté una reflexión. No fui deportado. Fui devuelto a donde debía estar. Fui regresado a mi origen para construir desde ahí un destino nuevo. Desde entonces, cada acción que emprendemos lleva ese espíritu. Ya no trabajamos solo por ayudar. Lo hacemos para devolver dignidad, para despertar sueños, para recordar que la Honduras que soñamos no está en discursos políticos ni en promesas lejanas. Está aquí, en nuestras manos, en cada comunidad, en cada persona que decide creer que sí hay un camino. Hoy, cuando camino por las calles del pueblo, la gente me saluda con una sonrisa. Algunos me llaman profe, otros don Nelson. Yo solo respondo con gratitud, porque no necesito títulos. Mi verdadera identidad está en los lazos que tejí, en las vidas que toqué, y en la certeza de que volver no fue el final, sino el principio. Heredar esperanza con el paso del tiempo, las pequeñas semillas que habíamos sembrado comenzaron a convertirse en frutos visibles. Ya no éramos solo un taller local, ni una historia inspiradora contada en algún periódico. La asociación Manos Nuevas se había convertido en una referencia de transformación social en toda la región occidental de Honduras. Pero más allá de ese reconocimiento, lo que realmente nos hacía fuertes era el amor con el que cada uno de nosotros seguía aportando, día tras día, desde su propia historia. Una tarde recibí una invitación que me dejó sin palabras. Era de parte de una universidad privada en Tegucigalpa. Me ofrecían una beca completa para estudiar pedagogía social,
como reconocimiento a mi labor comunitaria. Al principio dudé. A mi edad, después de tantos años fuera del sistema educativo, no me sentía preparado para volver a ser alumno. Pero mi madre, siempre con sus palabras justas, me dijo: «Nunca es tarde para aprender, hijo. Si has enseñado sin títulos, imagínate todo lo que podés hacer con más herramientas». Acepté y comencé a estudiar los fines de semana. Viajaba cada viernes por la noche, dormía en casa de un amigo que me prestó un cuarto y regresaba el domingo por la tarde para seguir con los talleres. No fue fácil. Me costó adaptarme a las tareas, a los exámenes, a los conceptos nuevos. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba los rostros de los jóvenes que habían creído en mí, los abrazos de las abuelas que aprendieron a escribir su nombre, los niños que ahora soñaban con ser maestros, ingenieros, emprendedores. Mientras tanto, en la asociación, Evelyn y Darwin asumieron más responsabilidades. Evelyn organizaba las reuniones semanales, coordinaba con las mujeres del programa Tejiendo Futuro y gestionaba donaciones de insumos. Darwin, por su parte, se volvió un maestro natural. Tenía apenas 17 años, pero hablaba con una madurez que sorprendía a todos. Incluso los adultos lo escuchaban con respeto. En uno de mis viajes a Tegucigalpa, durante una clase sobre proyectos comunitarios, el profesor nos pidió escribir un ensayo sobre el legado que queríamos dejar. Esa noche, en la soledad de mi cuarto prestado, escribí: «No quiero que me recuerden como el hombre que fue deportado, sino como aquel que convirtió su regreso en un acto de amor colectivo. Mi herencia no será material, sino invisible, una red de corazones conectados por la esperanza». Ese ensayo fue leído en un acto académico y publicado en la revista universitaria. Alguien lo compartió en redes sociales y en pocos días recibí mensajes de hondureños que vivían en el extranjero. Algunos en España, otros en México, otros en Estados Unidos. Me contaban sus historias de lucha, de miedo, de fe. Me decían que mis palabras les daban fuerza, que ahora miraban su país con otros ojos. Uno de esos mensajes me marcó profundamente. Venía de Joel, un hondureño deportado que vivía en San Pedro Sula. Me contaba que, tras su retorno, cayó en depresión, se aisló, pensó en rendirse, pero al leer sobre nuestro proyecto, decidió salir de casa y buscar un centro comunitario. Se inscribió en un curso de reparación de celulares y ahora estaba generando sus propios ingresos. Cerraba el mensaje con una frase sencilla: «Gracias por recordarme que todavía valgo». Lloré al leerlo, porque comprendí que nunca sabremos hasta dónde llegan nuestras acciones, que una palabra, un gesto, un taller pueden ser el punto de partida para que otra vida no se apague. Volví a casa ese fin de semana y reuní al equipo. Les conté lo que estaba pasando. Les hablé de Joel, de los mensajes, de los cambios, y les propuse algo grande: escribir un manual comunitario, una guía simple con todo lo que habíamos aprendido, para que otros pudieran replicarlo en cualquier parte del país. Todos estuvieron de acuerdo. Durante meses trabajamos en ello, reunimos testimonios, métodos, anécdotas, fotos, y cuando estuvo listo, lo imprimimos con la ayuda de una pequeña editorial amiga. El título fue sencillo: Volver y construir. La primera tirada se agotó en pocos días. Lo enviamos a escuelas, iglesias, centros juveniles. Algunos lo leían en voz alta en las plazas, otros lo usaban como guía en sus talleres. Y así, como una semilla que el viento lleva lejos, nuestra historia comenzó a florecer en lugares que nunca imaginamos. Yo ya no tenía miedo del pasado. Ahora lo veía como un faro, porque entendí que no hay derrota más grande que olvidar quiénes somos, y no hay victoria más luminosa que usar nuestras heridas para sanar a otros.
Cuando las cicatrices se vuelven caminos el tiempo, ese artesano, invisible, seguía modelando nuestras vidas con sus manos silenciosas. A veces pienso en cómo los días escurren entre las rutinas, los compromisos, los talleres, las clases, y sin embargo, cada pequeño instante que vivíamos en la asociación tenía un eco profundo en el corazón de alguien. Porque lo que hacíamos ya no se trataba de enseñar habilidades técnicas, sino de transformar miradas, de ofrecer un nuevo lente para ver el mundo, uno que enfocara la esperanza y no el miedo. Nuestro manual, Volver y Construir, fue solo el comienzo. Pronto recibimos llamadas de organizaciones internacionales que querían conocer el modelo, visitarnos, aprender de lo que estábamos haciendo. Una pequeña fundación de Dinamarca nos donó computadoras recicladas para abrir un aula digital. Con la ayuda de Darwin y otros jóvenes que sabían un poco más de tecnología, comenzamos cursos básicos de informática. Para muchos, era la primera vez que tocaban un teclado. Evelyn organizó un programa llamado Mujeres en Movimiento, que incluía caminatas comunitarias, círculos de conversación, jornadas de salud y autoestima. Lo increíble era ver cómo esas mujeres, que antes llegaban tímidas, muchas con historias de abandono o violencia, ahora se paraban frente a un grupo para compartir recetas, bordados o simplemente decir en voz alta lo que sentían. Y yo, Nelson Ortega, seguía caminando con humildad entre todas estas vidas que se entrelazaban. Cada día aprendía algo nuevo, de los jóvenes su creatividad, de las abuelas su paciencia, de los niños su risa sin filtro, de mi madre su sabiduría sin palabras. Ella, que nunca fue a la escuela, se había convertido en una guía para muchas mujeres del pueblo. Con solo un gesto o una frase sencilla, podía consolar a alguien o inspirarlo. Un día, mientras organizábamos un mural en la entrada de la asociación, Darwin se me acercó. Traía un dibujo que había hecho él mismo, un árbol enorme, con raíces fuertes y ramas largas que sostenían casas, niños, libros, herramientas. «¿Qué te parece si pintamos esto, tío?», me preguntó. «¿Qué representa?», le dije, aunque ya intuía la respuesta. «Nosotros, lo que somos, lo que vos sembraste». Esa tarde, todo el grupo pintó el mural en la pared. Cada uno eligió una parte para colorear. Algunos pusieron palabras, otros símbolos. Al terminar, Evelyn escribió en la base del árbol, con letras grandes y firmes: «De lo que parecía ruina, nació un bosque». Esa frase quedó grabada no solo en la pared, sino en mi alma. Porque sí, de una historia de deportación, vergüenza y soledad, había nacido una comunidad viva, valiente, enraizada en el amor y el compromiso. Recibimos la visita de Joel, el joven de San Pedro Sula que me había escrito meses atrás. Vino a conocer el lugar, a compartir su experiencia. Nos abrazamos como hermanos que se reencuentran después de una larga guerra. Dio una charla para los chicos y les dijo: «Yo pensé que mi historia había terminado, pero conocí a Nelson y me di cuenta de que las cicatrices también pueden ser caminos». Muchos lloraron, incluso yo, porque en sus palabras encontré el resumen perfecto de todo lo que habíamos vivido. Un domingo, mientras cocinábamos en el patio para una actividad familiar, me senté a observar el movimiento a mi alrededor. Los niños jugaban, las mujeres reían mientras preparaban tortillas, los jóvenes afinaban guitarras, y me pregunté, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiese sido deportado? La respuesta me golpeó con fuerza. Nada de esto existiría. Y entonces volví a agradecer por el dolor, por el regreso inesperado, por las puertas cerradas y los comienzos desde cero. Porque entendí que a veces la vida nos empuja al lugar correcto por caminos que jamás habríamos elegido por voluntad propia. Y así seguimos, un día a la vez.
no con grandes promesas ni soluciones mágicas, solo con la fe diaria de que, si sembramos con amor, la cosecha será abundante. Porque no hay herida tan profunda que no pueda convertirse en fuente, y no hay historia tan rota que no pueda ser contada desde un nuevo comienzo. Un regreso que cambió todo. Han pasado ya varios años desde aquel día en que descendí del avión, con el alma rota y una mochila ligera, en silencio, sin saber cómo enfrentar a mi madre ni al pueblo que me vio crecer. Hoy, al mirar atrás, comprendo que aquel paso tímido, avergonzado, fue el comienzo de una travesía que me transformó, que me desarmó y me reconstruyó con cimientos nuevos: la fe en las personas, el poder de la comunidad y el valor inmenso de nuestras raíces. La Asociación Manos Nuevas creció más allá de lo que jamás soñé. No porque hayamos recibido grandes fondos, ni por figurar en noticieros internacionales, sino porque nos convertimos en hogar para muchos que no tenían uno, en voz para quienes no sabían cómo expresarse, en oportunidad para los que creían que ya no había camino. Hoy tenemos 5 centros comunitarios activos, 3 en aldeas vecinas y 2 en zonas rurales que antes eran controladas por el abandono. Cada centro tiene un mural con el árbol que Darwin diseñó, símbolo de lo que somos: raíces firmes, ramas abiertas, frutos compartidos. Cada vez que camino por uno de esos centros y veo a una abuela enseñando a leer a otra, a un adolescente reparando una bicicleta junto a un niño, a una madre preparando pan para vender con su hija, entiendo que el cambio real no es estridente, es silencioso, constante, humilde. Está en los gestos cotidianos, en el abrazo oportuno, en la palabra justa, en el tiempo ofrecido sin esperar nada a cambio. Hace unos meses recibí una carta especial. Era del mismo consulado que una vez me notificó mi deportación. Esta vez no traía una orden, sino una invitación formal para participar en una cumbre continental de líderes comunitarios migrantes. Me sonreí, no por vanidad, sino por ironía poética. Porque la vida, que parecía haberme cerrado todas las puertas, ahora me abría ventanas que jamás imaginé. Pero tomé una decisión: no iría solo. Esta vez viajaríamos 8 personas, entre ellas Darwin, Evelyn, Joel y 2 mujeres del programa Mujeres en Movimiento. Todas nuestras participaciones serían testimonios colectivos, porque esta historia, aunque haya comenzado conmigo, ya no me pertenece solo a mí. Pertenece a cada mano que se sumó, a cada lágrima que nos unió, a cada risa que nos sostuvo. Antes del viaje, organizamos un evento especial en el pueblo, no para recaudar fondos, ni para despedirnos, sino para celebrar el camino recorrido. Más de 300 personas asistieron. Había música, juegos, testimonios y mucha comida preparada por la comunidad. En un momento, me llamaron al frente para decir unas palabras. Me costó hablar. El nudo en la garganta era fuerte, pero lo intenté. Gracias por no dejarme solo cuando yo mismo quería esconderme, por darme un lugar cuando sentí que no tenía ninguno, por convertir mi regreso, que yo creía derrota, en un renacer, porque ahora sé que uno no necesita irse para ser alguien. A veces el verdadero viaje es volver y quedarse para transformar. Hubo silencio. Y luego aplausos, lágrimas, abrazos sin fin. Esa noche en casa me senté con mi madre en el corredor. Ella tejía en silencio. Yo simplemente la observaba. Después de un rato me miró con ternura y dijo: «¿Ves, hijo? La tierra que te vio nacer también puede ser la que te haga florecer». Y tenía razón, porque no importa cuán lejos hayamos ido, ni cuántas veces hayamos caído,
Siempre hay lugar para reconstruir, siempre hay espacio para comenzar de nuevo. Solo hace falta una chispa, amor, fe o incluso una herida que duela tanto que te obligue a sanar. Hoy, cuando me preguntan ¿qué soy?, no digo deportado, digo sembrador de esperanza, porque aprendí que las cicatrices no definen nuestro final. Son los surcos donde podemos sembrar nuevos comienzos. Y si algún día me voy de nuevo, por viaje, por destino, por lo que la vida disponga, lo haré con la certeza de que dejé sembrado en mi tierra lo mejor de mí. Y eso, mi amigo, no hay frontera que lo borre. Las huellas que quedan dicen que todo viaje tiene un final, pero yo aprendí que hay caminos que no terminan, solo se expanden. Porque cuando una vida toca a otra y esa otra toca a otra más, se forma una cadena invisible que ninguna frontera, gobierno ni tragedia puede detener. Hoy, mientras escribo estas líneas desde el pequeño escritorio que construimos con las propias manos de los muchachos de la asociación, puedo decir con certeza que sí valió la pena todo lo vivido. La caída, el exilio, el retorno en silencio, las dudas, las lágrimas, todo fue parte del terreno fértil donde germinó algo inmenso. La Asociación Manos Nuevas ya no es una organización, es un movimiento. Contamos con más de 100 voluntarios activos, entre jóvenes, mujeres, adultos mayores, migrantes retornados, maestros y personas que jamás imaginaron que podían dar algo, y sin embargo, hoy son luz para otros. En solo 5 años hemos capacitado a más de 1000 personas en oficios técnicos, lectura informática, salud comunitaria y liderazgo. De esas 1200 ya crearon pequeños emprendimientos locales, como talleres de reparación, panaderías artesanales, centros de costura e iniciativas de educación alternativa. Uno de los orgullos más grandes fue ver a Darwin graduarse como técnico en electricidad. Con apenas 19 años, fundó su propio negocio en el pueblo, donde no solo trabaja, sino que da empleo a otros jóvenes que conoció en nuestros talleres. Su lema está pintado en la puerta de su local. Si un día me caí, fue solo para aprender cómo levantar a otros. Evelyn, por su parte, fue reconocida por una ONG internacional como Líder Comunitaria del Año. Su programa Mujeres en Movimiento se replicó en 3 departamentos del país y actualmente trabaja con mujeres migrantes retornadas, ayudándolas a recuperar su dignidad y autonomía. Y yo, Nelson Ortega, fui invitado a dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, frente a cientos de estudiantes de trabajo social, no por mis títulos, porque apenas terminé mi tecnicatura, sino por mi testimonio. Me senté frente a ellos, tomé aire, miré sus ojos jóvenes, llenos de expectativa, y les dije, no tengan miedo de empezar desde el suelo. Las raíces también están abajo, y son las que sostienen todo lo que crece. Luego de esa charla, una joven se acercó, me abrazó sin decir palabra, solo lloró, y comprendí una vez más que no hay voz más poderosa que la que habla desde el corazón sanado. Hoy, cuando camino por las calles de mi pueblo, ya no me llaman solo Don Nelson. Me dicen el sembrador, el profe, el que volvió para quedarse, pero no necesito títulos. Lo que me llena es ver a un joven construyendo una silla con orgullo, a una madre vendiendo sus tejidos, a un niño que dice, quiero ser como mi papá, que aprendió en Manos Nuevas. Mi madre sigue sentada en su mecedora cada tarde. Me sonríe como quien sabe que la tormenta ya pasó. Su fe fue la primera piedra de todo esto, y cada vez que le doy un beso en la frente, le agradezco por no dejar que me apagara, y si mañana me tocara partir otra vez, lo haría en paz, porque sé que dejé huellas, no cicatrices, que sembré donde antes había abandono, que construí puentes donde solo había muros,
Y si alguna vez alguien me pregunta qué fue lo más grande que logré en la vida, no hablaré de premios, ni viajes, ni estadísticas. Diré simplemente, volví con las manos vacías y me fui con el corazón lleno de gente. Porque las verdaderas victorias no se miden en lo que posees, sino en cuánto lograste despertar en los demás. Y eso, querido amigo, es lo único que realmente permanece.